Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué bueno que un día más podemos estar conectados y así de esta manera congregados, juntos, sabiendo que estamos en la presencia de Jesús, que Él está con nosotros y está en medio de nosotros cada vez que en su nombre nos reunimos y en este caso pues nos conectamos para estar juntos, para estar con Él, para orar y pedirle que venga su ayuda poderosa en nuestra necesidad, también para alabarle, para darle gratitud y también para leer y meditar su palabra, guardarla en nuestro corazón para que seamos edificados por su palabra, guardados por su palabra, guiados por su palabra y ayudados, porque la palabra de Dios cuando sale de la boca de Dios, del ser de Dios, es de ayuda a todo aquel que la cree y la pone por práctica. Qué bueno que en este tiempo ya estamos entrando en esa etapa donde vamos a ir poco a poco abandonando el confinamiento. Tenemos que ser responsables y muy prudentes, pero a la vez tenemos que estar confiados en que el Señor Jesús va a hacer su obra en aquellos que le creen y también, ¿por qué no?, aquellos que se están acercando a Él porque quieren creerle, porque quieren poner sus vidas en sus preciosas y divinas manos. Él, Jesús, va a hacer su obra, su construcción, su trabajo en todos nosotros. De eso no nos cabe duda, estamos convencidos y eso creemos y eso también pedimos y esperamos. Evidentemente oramos también por nuestras autoridades que trabajen este tiempo y este asunto con sabiduría, porque ciertamente se necesitan hacer las cosas bien para obtener los resultados que estamos esperando. Y también oramos por todos aquellos que han sido afectados por este virus, especialmente por los que han perdido familiares, por los que ahora mismo están enfermos, por todos los que están trabajando especialmente en primera línea y están corriendo el peligro de ser afectados. Y como no, también oramos por la economía, porque tenemos un largo trayecto que transitar y a nadie se nos escapa que pueden ser tiempos difíciles económicamente hablando. Entonces necesitamos toda la ayuda posible. Nosotros entendemos que esa ayuda también puede venir del cielo, de parte de Jesucristo de Nazaret. Esa es nuestra fe, la compartimos con todos vosotros y oramos, hacemos oración para que ciertamente la mano del Señor esté trayendo su ayuda. Que nuestra fe entendemos que va más allá de nuestros propios límites. Evidentemente damos gracias a Dios por todo el que está trabajando en pro de salir de esta situación, pero pedimos también que Dios trabaje. Así que muy buenas tardes, como dije antes, estamos todos bienvenidos, que el Señor hoy nos bendiga. Vamos a orar por este momento que vamos a tener todos juntos en la presencia del Señor. Padre Celestial, muchas gracias por este momento, este nuevo momento donde sabemos que al conectarnos estamos juntos y al estar juntos se cumple tu promesa, se cumple lo que tú dijiste de que tú estarías en medio de nosotros. Creemos que tú estás con nosotros y te damos la gratitud porque hasta aquí tú nos has traído, hasta aquí tú nos has ayudado, pero también ponemos en tus manos este trayecto que comenzamos ahora a transitar. Todos lo vamos a transitar y pedimos tu ayuda. Especialmente pedimos tu ayuda para aquellos que tienen que tomar decisiones, para que sean las decisiones sabias y den lugar al beneficio para la ciudadanía. Oramos por todos aquellos que están trabajando para que tú des nuevas fuerzas cada día y traigas tu protección contra la infección, especialmente a los que están en primera línea de batalla, como pueden ser las fuerzas de seguridad y todo el mundo sanitario. Protégelos y alíviales esa carga con la que llegan a sus casas después de cada turno. Te pedimos, Señor, también por todos aquellos que han perdido familiares, para que tu consuelo, que es el que llega dentro, donde nadie puede llegar, esté trayendo ese consuelo, esa ayuda, esa esperanza, Padre Celestial, esas nuevas fuerzas
que necesitan después de haber perdido a familiares queridos. Rogamos por los que están enfermos por este virus, para que pronto salgan de los hospitales curados, y aún rogamos que haya inmunización, Padre Celestial. Rogamos por todos aquellos que están trabajando, buscando esa vacuna y ese antiviral, para que lo encuentren pronto. Y rogamos por todos nosotros para que nos des prudencia para afrontar este tiempo. La necesitamos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo oro por todos aquellos que han puesto su fe en ti para que no la pierdan. Fortalécenos en fe para que ninguno pierda la fe en ti. Y ruego para que a cada uno de nosotros se nos siga dando ganas de orar, de estar en comunión contigo, de leer tu palabra, de meditarla, por supuesto de obedecerla. Danos la fuerza para obedecer tu palabra y ayúdanos a ayudar. Cada uno de nosotros podemos hacer algo en este momento, y yo ruego que tú nos ayudes para tener nuestra mano extendida allí donde haya necesidad. Y ruego que esta palabra que voy a compartir, y que te pido que tú me ayudes a compartirla con tu denuedo, sirva para consuelo y fuerza y fe para cada creyente y para todos aquellos que se están acercando de alguna manera a ti. Que esta palabra nos edifique conforme a tu voluntad. Que esta palabra desaloje mentiras y falsas enseñanzas que se hayan quedado en nuestras vidas y que nos están impidiendo vivir la vida abundante que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, que por esta palabra seamos protegidos y en el nombre de Jesús seamos librados de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he querido titular a esta enseñanza: Jesucristo es el Señor. Y creo que nos viene bien, yo diría que muy bien, en este momento en donde tenemos que afrontar un nuevo trayecto que ciertamente tampoco conocemos. Y el saber que Jesucristo es el Señor nos va a librar de temores y pondrá en nosotros las fuerzas físicas, las fuerzas del alma para transitar este camino que tenemos por delante. Jesucristo es el Señor. Y quiero leer en el libro de Apocalipsis capítulo 1, es el último libro de la Biblia, libro que aún hay personas que le tienen miedo, pero sinceramente el libro del Apocalipsis es toda una declaración de lo que Jesús el Señor va a hacer. Y precisamente en este capítulo 1, donde quiero leer desde el versículo 10 hasta el 18, hay unas palabras en las que quiero hacer énfasis. Este libro de Apocalipsis, que pudiera parecer oscuro, difícil de entender, que ciertamente tiene su complejidad, pero hay unas palabras de Jesús que les dice al apóstol Juan que por causa de su fe está desterrado en una isla que se llama Patmos. Y las palabras de Jesús a Juan, que le ha creído y le sirve, es: no temas. Entonces yo quiero iniciar esta enseñanza diciéndote: Jesucristo es tu Señor y por tanto no temas. Quiero leer en el Apocalipsis capítulo 1, como he dicho, y quiero leer desde el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Está hablando el apóstol Juan y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros o candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes
al bronce refulgente como si estuviera en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, porque yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, pero he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Amén. Es Juan que por causa de su fe en Jesucristo, por causa de haber dado testimonio de su fe en Jesucristo como su Salvador, como el Señor, lo habían desterrado a aquella isla griega llamada Patmos. Y allí estaba en un tiempo de oración, de meditación en las palabras de Jesús. Y Jesús le acompaña en ese momento. Pero ya no era ese Jesús que vino para servir y dar su vida en la cruz, derramando su sangre para así traer perdón de pecados a todo el que le creyera, trayendo vida eterna en el cielo después de la muerte a todo aquel que le creyera, haciendo hijos de Dios a todas las criaturas de Dios. No, ya no era aquel Jesús que se revistió de un cuerpo humano, que nació como verdadero hombre, Jesús judío, que tenía que tener un rostro pues muy semejante a todas aquellas características morfológicas de los judíos. Ya no era ese Jesús como había conocido Juan, de quien Juan mismo dice: lo toqué, lo escuché, lo miré, anduve con él, comí con él. No, ahora ese ya no es el Jesús siervo el que está viendo Juan, está viendo al Jesús Señor. Está viendo aquel cuyo rostro resplandece más fuerte que la luz solar. Si no podemos mirar al sol sin recibir daño, ¿cómo vamos a mirar a ese rostro resplandeciente que corresponde al Jesús que ahora es y que siempre es Señor? Al ver aquella imagen de Jesucristo glorificado, Señor de señores y Rey de reyes, Juan cayó como muerto. Y allí Jesús extiende su diestra, que significa su poder, su autoridad, su vida, y la pone sobre Juan y le dice: no temas. Y Juan entonces puede volver a ponerse de pie delante del Señor y escuchar las palabras que él tiene que decir. Sin duda alguna, el saber, el entender, el creer que Jesucristo es nuestro Señor, que ciertamente vino y dio su vida en la cruz y murió, pero resucitó y ahora es el Señor de señores, el Rey de reyes. Ciertamente tener clara esta conciencia, este entendimiento, esta fe, hace que cada día la mano del Señor esté sobre nosotros y recibamos nuevas fuerzas para seguir adelante independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Como ya prometió aquel profeta Isaías: los que esperan en el Señor, los que han confiado en Él, esperan su ayuda cada día, pero esperan que Él vuelva por su iglesia para llevarla al cielo. Esos recibirán nuevas fuerzas, nuevos recursos para seguir con su fe adelante. Y Juan en aquel momento recibió esas palabras tan poderosas: no temas. Palabras que también son dirigidas hoy a ti y a mí. No temamos por cuanto Jesucristo es el Señor. Señor viene de esa palabra griega que es kurios y que significa supremo en autoridad, el que tiene el control, el que ejerce el poder, el amo. Todo eso significa esa palabra con la que llamamos a Jesús, el Señor. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan a sus discípulos que Él es el Señor. El rey David, ya en el Antiguo Testamento, nos recoge las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 22, que lo llama Señor, cuando Jesús, como hombre, como ser humano, todavía no había nacido. La primera iglesia, los primeros creyentes, creyeron en Jesús como el Señor. Y así lo proclamaron, y por eso dieron su vida, porque a nadie llamaban Señor sino a Jesús, como recoge el libro de los Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro dice: sepa ciertísimamente todo este pueblo que Jesús,
es el Cristo y es el Señor. El apóstol Pablo en su conversión, que por cierto el apóstol Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo, se encuentra en el camino a Damasco con Jesús y le da el trato de Señor. Le dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? El fin de los tiempos, en el fin de los tiempos, Jesucristo vendrá. Como creemos, es parte de nuestra fe, que Jesucristo ya vino, pero que volverá para llevar a su iglesia al cielo, tanto a los que estén en ese momento vivos como a los que ya hayan muerto. Nos va a llevar directamente al cielo con Él. Cuando vuelva Jesucristo, dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 19, que en su muslo de su pierna traerá escrito un título que dice Señor de señores y Rey de reyes. Y al final de todos los tiempos, el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2 que todo ser humano confesará con su boca que Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Y esta es la fe verdadera de todo aquel que ha tenido una experiencia de fe con Jesús. Jesús es el Señor y es Señor por derecho de creación. Hebreos capítulo 1 y versículo 2, así también como el apóstol Pablo enseña en Romanos. Jesús es el creador de todo cuanto existe. Él es Señor porque lo ha creado todo. Él es Señor por derecho de rescate, de redención, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Nos ha rescatado y por cuanto nos ha rescatado, ha pagado un precio por ese rescate. Somos suyos, es nuestro Señor. ¿Cuál es el precio que ha pagado por rescatarnos? ¿Y rescatarnos de qué? Jesús vino ciertamente a rescatarnos del poder que la maldad, que el pecado ejerce sobre el ser humano, que nos hace esclavos. Ha venido a rescatarnos de esa condenación, esa separación eterna de Dios, por cuanto hemos cometido maldad, hemos pecado, y ese es el precio, esa es la paga, esa es la condena por haber pecado. Y Jesús nos viene a rescatar de esa condenación eterna y nos viene a rescatar de esa esclavitud. ¿Y con qué precio paga nuestro rescate? No fue con dinero, ni fue con oro, ni fue con joyas preciosas. Cuando leemos lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia que estaba en Colosas, a los colosenses en su capítulo 1, ahí Pablo nos dice que Él nos ha rescatado y el precio que pagó fue su propia vida. La vida de Jesús, clavado en la cruz, derramando toda su sangre, es el precio que ha pagado por ti, por mí, por tu libertad, por la mía, por hacernos hijos de Dios. Y por el día de mañana, cuando partamos de esta vida, que terminemos en el cielo. Así que por derecho de creación Él es nuestro Señor, por derecho de rescate Él es nuestro Señor, pero también por derecho de victoria. Él ha vencido y el que vence tiene el derecho a las tierras, a las riquezas, a las gentes, al botín. Primera de Corintios 15 nos dice que Él ha vencido. Jesús ha vencido. Y quiero hablar un poquito más de en qué consiste esta victoria. Jesús ha vencido sobre el mundo. Él se lo dijo a sus discípulos: yo he vencido el mundo. Yo he vencido a esta forma de entender la vida. Yo he vencido las necesidades. Yo he vencido los padecimientos, dice en el Evangelio de Juan Jesús. Le dice: vosotros en este mundo, en esta vida tendréis sufrimientos. Pero confiad, yo he vencido a este mundo. Y el apóstol Juan nos dice: ¿y quién vence al mundo sino el que cree en el Hijo de Dios? Esa victoria de Jesús sobre el mundo nos la da a nosotros, nos la imputa a nosotros. Todos los que creemos en Jesús también somos más que vencedores. Transitamos a pesar de los sufrimientos en victoria por este mundo. Jesús ha vencido al mundo, pero también Jesús ha vencido al pecado. Por su muerte en la cruz y por su resurrección, el pecado, el poder que tenía el pecado, queda vencido. Y esa victoria también nos la imputa a nosotros, porque por su nombre, por la fe en Él, tenemos perdón de pecados. Y podemos orar: líbranos de la tentación para no pecar. Jesús ha vencido sobre el mundo, Jesús ha vencido sobre el pecado, Jesús ha vencido sobre todas las fuerzas de maldad. A sus discípulos, cuando le envió a predicar el mensaje de salvación,
Y allí donde iban hablando de Jesús, y en su nombre sanaban enfermos, y en su nombre liberaban a personas que estaban influenciadas, presionadas, atormentadas por las fuerzas de maldad. Cuando volvieron a contarle a Jesús todo lo que habían vivido, las maravillas que habían vivido, Jesús les dijo: ciertamente os he dado poder para pisar las fuerzas de maldad, y las fuerzas de maldad no os harán daño. Y las palabras que nos da el apóstol Juan nos dicen la misión de Jesús. Cuando en la primera carta que escribe el apóstol Juan, en su capítulo 3, recoge la misión de Jesús diciendo: para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, para deshacer todas las obras del maligno. Así que Jesús ha vencido. Colosenses capítulo 2 nos dice ciertamente que en la cruz despojó y humilló al diablo y a todos sus demonios. Los humilló porque los había vencido, los despojó, le quitó todas las armas con las que intentan sujetar al ser humano y llevarlo a la esclavitud. Jesús el Señor venció sobre el mundo, Jesús el Señor venció sobre el pecado, Jesús el Señor venció sobre todas las fuerzas del mal, y Jesús el Señor vence a la muerte, el último enemigo. Y Jesús, después de 3 días, resucita en el poder del Espíritu de Dios. Como dice Corintios: ¡oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? Y como nos dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Romanos en el capítulo 8, nada ni nadie ya nos podrá separar por medio de Jesús del amor de Dios, ni la vida ni la muerte. Así que Jesús es el Señor, porque nos ha creado, y como ha creado, todo es suyo, porque ha pagado un precio con su propia vida por nuestro rescate, y porque ha vencido al mundo, al pecado, al diablo y sus demonios, y a la muerte. ¿Y por qué nosotros necesitamos saber y creer que Jesucristo es el Señor? ¿Por qué tenemos que recordar su victoria? ¿Por qué tenemos que recordar cuáles son sus derechos de este señorío? Porque nos va a quitar el temor y nos va a ayudar a caminar el camino que tenemos por delante. Jesús es el Señor, y esto nos sirve para saber que Él edifica su iglesia, como Él mismo dijo en Mateo capítulo 16. No serán los hombres, no serán las instituciones, no serán las enseñanzas de los hombres, no serán los catecismos de los hombres, no serán las encíclicas que puedan enviar los hombres, sino será el propio Jesucristo quien edifique, quien construya su iglesia. Jesús es el que te está construyendo a ti, si le has creído. Su voluntad para su iglesia es perfecta, como dice el apóstol Pablo. Podemos estar en momentos donde no entendemos lo que vivimos y podemos atravesar momentos donde sufrimos, pero tenemos que creer que la voluntad que tiene el Señor para cada una de nuestras vidas es perfecta. Jesús es el Señor y no hay otro fundamento en el que podamos construir nuestras vidas. Nuestras vidas, como Él mismo dijo en Mateo capítulo 7, tienen que ser construidas en base a lo que Él les enseña. Porque su palabra es como una roca firme y eterna, que no hay nada ni nadie que pueda derribarla. Cuando construimos nuestras vidas por nuestra fe en las enseñanzas de Jesús, nuestras vidas perdurarán hasta que nos vayamos con Él al cielo. Y no solo es el fundamento, la base, Él es la cabeza. Por lo tanto, Él va delante de nosotros. Él conoce el camino. Él sabe cómo dirigirnos y por dónde dirigirnos. Él sabe enderezar los caminos torcidos. Él sabe iluminar los caminos oscuros. Él sabe vencer al lobo cuando nos asalte en el camino, porque nuestra cabeza no es ningún hombre. La cabeza del cristiano, la cabeza de la iglesia es Jesucristo el Señor. Y Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él tiene la última palabra en todas las cuestiones. Y como dice también Apocalipsis 1, Él es el Todopoderoso. Suyo es todo el poder, nadie ni nada tiene más poder que Él. Y Jesús mismo le dice a todos aquellos religiosos que lo habían apresado y lo estaban enjuiciando, en aquel momento antes de ser llevado a Pilato y ser azotado y luego
ser puesto en la cruz, les dice: desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios. Jesucristo es el Todopoderoso y por medio de Él se gestiona todo el poder de Dios. Así que nosotros podemos ir confiadamente en el nombre de Jesús a nuestro Padre Celestial y pedirle ayuda poderosa en nuestra necesidad. Por medio de Jesús se gestiona el poder divino. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, Jesús es sobre todo y todo está bajo sus pies. Jesús es sobre todo. Su nombre es sobre todo nombre. No hay nombre más poderoso, ni más importante, ni superior al de Jesús. Jesús es el Señor, está sentado en el trono celestial. Él está ciertamente sobre todo y todo está bajo sus pies. Y un día, ciertamente su gobierno será perfecto también en este mundo. Jesús es el Señor y debemos de saber que murió pero resucitó, está en el cielo y Él nos dio una promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo. El Señor está contigo y todo está bajo control. Él nos dice por medio de su siervo el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le creemos y a los que vivimos conforme a su palabra, conforme a su propósito. Todo Él lo tiene bajo el control. Y el apóstol Pablo termina diciendo en este capítulo 8 de la carta que escribe a los romanos: por lo tanto, ni la necesidad, ni la persecución, ni la enfermedad, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni nuestro propio pasado ni nuestros pecados, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios nos pueden separar del amor de Dios, porque ese amor está basado en Jesucristo el Señor. Así que quiero decirte: no temas, como le dijo Jesús al apóstol Juan. Esta palabra es para ti, es para mí. No temamos por cuanto Jesucristo es el Señor y edifica su iglesia, y su voluntad para nuestras vidas es perfecta. Él es nuestra roca firme bajo nuestros pies y Él es nuestra cabeza, nuestro capitán. Él tiene la última palabra y Él está gestionando todo el poder de Dios en nuestro favor. Todo está bajo sus pies. No hay nombre sobre el suyo. Y Él está con nosotros, nos acompaña. Y Él tiene el control. Por lo tanto, no temamos. Ahora bien, ahora que sabemos que Jesús, ya lo sabíamos, ahora yo te lo estoy volviendo a recordar o te lo estoy enseñando si todavía no sabías todas estas cosas. Ahora que sabemos que Jesucristo es el Señor y sabemos la recompensa por creer en ese señorío, los beneficios que tenemos por creer en su señorío, yo quiero decirte con toda humildad lo que podemos hacer. Si estamos diciendo que Jesucristo es nuestro Señor, entonces tenemos que vivir confiados en Él. No importa que tengamos que atravesar por momentos de enfermedad o por momentos de necesidad económica. No importa que seamos avergonzados por causa de nuestra fe en Jesucristo. Vivamos confiados en Él. No temas, confía. Pero si Jesús es tu Señor, entonces no solo vives confiados en Él, es que vive obedeciéndole. Porque de nada serviría con nuestra boca decirle Señor y luego no obedecerle, como Él mismo le dijo a tantos que le seguían. Él les decía: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no obedecéis lo que yo os mando? Y así lo recoge el Evangelio de Lucas capítulo 6. Así que si Jesús es el Señor, no temamos. Vivamos confiados en Él, vivamos obedeciéndole. Pero tengo algo más que compartir con todos vosotros. Si Jesús hemos dicho que es nuestro Señor, entonces demos testimonio de Él. Hablemos a todo el que nos rodea de que Jesús es Salvador y Señor, de que le necesitamos. Ciertamente, en todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los seres humanos, hay un hueco, hay un espacio en nuestro interior que solo puede llenar nuestro Creador y nuestro Salvador, que es Jesucristo. Así que me he atrevido a darte estos consejos. Confía en Él, obedécele, pero también sé testigo de Jesucristo. Cuenta al mundo cómo te ha salvado y los milagros que ha hecho en tu necesidad. Y quiero terminar orando. Quiero en estos momentos orar por todos vosotros. Orar
En primer lugar, por aquellos que en esta preciosa tarde tomáis la decisión de decirle a Jesús, sé mi Señor y toma el control de mi vida y guíame sin temor, que yo no pueda tener temor, que de mi vida se vayan los temores y las angustias. Y dame confianza de que aun en la enfermedad tú estarás conmigo, en la necesidad económica estarás conmigo y aun en la muerte tú me llevarás contigo al cielo. Si aquellos que os estáis conectando en este tiempo con nosotros, estáis aprendiendo de quién es Jesús, en esta mañana habéis dicho, sí, yo quiero a ese Señor. Yo os invito a hacer conmigo una oración sencilla, pero os invito a hacerla de todo corazón, con fe. Incluso si puedes estar diciendo, yo no sé si tengo toda la fe que se necesita para esto. El hecho de hacerte ese planteamiento ya que en ti hay una medida de fe. Y al hacer esta oración y meditar en estas palabras, tu fe sin duda va a crecer. Yo te invito a orar conmigo diciéndole, Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Señor. Quiero que me enseñes a caminar en esta vida obedeciéndote. Y quiero vivir confiado en ti. Que de mi vida se vayan mentiras y falsas enseñanzas, pero también se vayan temores y angustias. Especialmente quita de mi vida el temor a la muerte, por cuanto si te hago mi Señor, voy a ir contigo al cielo y no al infierno. No quedaré separado eternamente de ti. Te abro mi corazón, Jesucristo. Tú que has vencido al pecado, perdona mis pecados. Tú que has vencido al mundo, ayúdame a caminar superando las dificultades de este mundo. Tú que has vencido al diablo y a sus demonios, líbrame de todo mal. Y tú que has vencido a la muerte, pon en mi seguridad de que voy a estar contigo en el cielo. Señor Jesús, te abro mi corazón. Sé mi Salvador y sé mi Señor. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Todo esto lo pido en tu nombre, Jesucristo. Amén. Qué bueno que has hecho esta oración, te felicito. Jesucristo está tomando el control de tu vida. Queda mucho, hay mucho que aprender. Lee la Biblia. Asóciate con otros creyentes para quienes la Biblia sea su norma de autoridad, su norma de fe y su norma de conducta. Y ora. En el nombre de Jesús, ora a tu Padre Celestial, que cuando comiences a orar, Él te estará escuchando y va a responder. Pídele perdón por tus errores. Pídele ayuda en tu necesidad. Dale gracias por todo lo que te rodea, por haberle especialmente conocido. Pídele ayuda para ayudar a otros. Pídele por otros que están en necesidad. Porque cuando estás orando a Dios, cuando estás leyendo y meditando su palabra, cuando te asocias, te juntas con otros creyentes, tu vida como cristiano va a fortalecerse, va a crecer, va a madurar y vas a vivir experiencias maravillosas que ni te imaginabas que el Señor Jesús tenía preparada para ti. Pero ahora quiero orar por todos aquellos que estáis en una batalla, peleando quizás contra la enfermedad, contra una situación difícil económicamente hablando, con problemas familiares. Quiero orar por todos aquellos que podéis decir, pues yo me siento presionado en mi vida por el diablo, porque hay cosas que en mi vida pasan, hay miedos, hay angustias, hay sueños que no me dejan dormir. Yo quiero orar por ti, para que se vaya el temor de tu vida, como dijo el Señor al apóstol Juan. No temas, quiero que se vaya de ti el temor. Pues igualmente hoy se vaya de ti el temor, la angustia por el futuro, pero también tú seas librado de toda fuerza del mal que te pueda estar haciendo daño, que aún sean perdonados en ti pecados, debilidades que te pueden estar esclavizando. Vamos a orar en esta mañana. Cierra tus ojos para que nada ni nadie te distraiga, porque este es un momento importante. Porque el Señor dijo que nos podíamos acercar en el nombre de Jesús al trono de la gracia de Dios, al trono de la misericordia de Dios para recibir el oportuno socorro. Y por medio de la oración y en el nombre de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, nos vamos a acercar ahora para recibir la ayuda del Señor. Cierra tus ojos.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ruego por todos aquellos que están peleando contra el miedo y contra la angustia. Ruego por todos aquellos que están peleando contra la depresión y contra la ansiedad, para que tú quites el temor y tú arranques de sus almas la angustia. Te lo ruego, Padre Celestial, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Quita esa presión sobre el pecho, sobre la cabeza. Aún toda obra del mal que pueda estar trayendo miedo, que pueda estar trayendo presión sobre las vidas, que pueda estar trayendo esclavitud sobre las vidas, sea quitada de en medio en el nombre de Jesús. Quita todo mal de todos aquellos que están ahora escuchando y creyendo y orando en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por los que están enfermos para que en el nombre de Jesucristo sean sanados. Oro también para aquel que tiene miedo por la provisión, para que tú tomes el control y no le falte el pan diario, el pan de cada día, el sustento de cada día. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, trae provisión sobre aquel que la necesita. En el nombre de Jesús, fortalece también a aquel que se ha debilitado en su fe. Aquel que ha podido creer mentiras. Y esas mentiras han dañado su fe, incluso han dañado la relación con otros creyentes. Arranca esas mentiras de su corazón y fortalece su fe. Arranca esas falsas enseñanzas de su corazón y fortalece su fe. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia a seguir caminando, sabiendo que Jesucristo es el Señor, creyendo que Jesucristo es el Señor, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que vivamos. Padre Celestial, fortalécenos en fe, para que ninguno abandone este camino de salvación, el camino dado de la mano de Jesucristo. Se produzca tu obra de gracia y de misericordia allí donde hay necesidad, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ayúdanos con sabiduría a tu iglesia y a los hombres y mujeres que están al frente de las iglesias, a tus siervos, a tomar decisiones sabias para afrontar este nuevo tiempo que entramos a vivir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se vaya el temor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Se vaya la ansiedad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Aún el que no dormía pueda dormir tranquilo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Qué bueno este momento que hemos vivido con la enseñanza de la palabra de Dios y también con la oración. Sin duda que todo esto dará su fruto en nuestras vidas. Quiero invitarles a que nos podamos de nuevo conectar el próximo domingo para seguir dando gratitud y alabando al Señor Jesucristo, seguir orando en su nombre al Padre Celestial para recibir ayuda en nuestra necesidad y recibir una nueva palabra de parte del Señor. Una nueva enseñanza desde la Biblia que siga construyendo con fuerza y con seguridad nuestras vidas. Sin más, os invito a volver a estar juntos, conectados el domingo que viene. Que el Señor les bendiga y os llene de su paz. Amén.